La semana pasada iniciamos el capítulo 12. Hoy vamos a ver los versículos 13 al 17. Dice así, la palabra de Dios va a aparecer en la pantalla. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Es palabra de Dios. Ya hemos visto en mensajes anteriores, para aquellos que nos siguen habitualmente, que luego de la purificación del templo, ¿recuerdan cuando Jesús echó a los cambistas y a los mercaderes del templo el lunes por la mañana? A partir del día siguiente, los líderes religiosos de Israel se ponen entre ellos de acuerdo para encontrar la manera de acusar a Jesús y poder llevarlo a la muerte. Entonces, el martes por la mañana, ya lo vimos, comienza una serie de confrontaciones que va a finalizar al final del capítulo 12, donde estos líderes religiosos tratan de incriminar al Señor Jesús con sus propias palabras, de maneras diferentes. ¿Recuerdan? La semana pasada, o hace 2 semanas, los miembros del Sanedrín llegaron a Jesús para cuestionarlo acerca de su autoridad. Y vimos que salieron muy mal parados. Así que ahora deciden cambiar la estrategia y deciden enviar a otra comitiva diferente. A una comitiva que es muy inusual, que decide cambiar la estrategia que habían utilizado anteriormente para hacerla más sutil, pero no por eso menos letal. Veamos otra vez el versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Ahora, esto es increíble, hermanos. Los herodianos y los fariseos actuando juntos. Este grupo de personas eran como el agua y el aceite. Los fariseos representaban el sentir nacionalista de los judíos, mientras que los herodianos apoyaban ciegamente a Herodes. De ahí el nombre herodianos. Un títere que ni siquiera era judío y que había sido puesto por rey de Judea por el Imperio Romano. Unos eran conservadores, los otros eran liberales. Unos eran independentistas, los otros eran imperialistas. Eran tan distintos entre sí como el día y la noche. Y sin embargo se juntaron para tratar de acusar a Jesús. Estaban actuando juntos porque todos ellos tenían un punto en común, un punto que los unía. Todos odiaban fervientemente a Jesús y todos querían acabar con él a toda costa. Los fariseos porque Jesús era una amenaza para su agenda religiosa, y los herodianos porque Jesús era una amenaza para su agenda política. Entonces se acercan al Señor para atraparlo con alguna palabra fuera de lugar, para tenderle una trampa mortal. Pero a diferencia del grupo anterior, de los miembros del Sanedrín, este grupo decide aceitar bien el puñal antes de clavarlo. Versículo 14. Nuestra segunda escena, la trampa. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y este es el mejor halago que se le puede hacer a una persona que predica la palabra de Dios, si no fuera por el engaño y la hipocresía que había detrás de cada una de estas palabras de estos hombres. En primer lugar, ellos llaman a Jesús Maestro.
reconociendo implícitamente la autoridad de Jesús para enseñar la Biblia. Ahora, no olvidemos algo, momentos antes los miembros del Sanedrín habían cuestionado la autoridad de Jesús. Es decir, la hipocresía de estos hombres es increíble. En segundo lugar, reconocen que él es un hombre veraz, es decir, alguien que posee integridad de carácter. Un hombre cuya vida es fiel reflejo de lo que enseña. Es decir, ellos le estaban diciendo algo como esto: es obvio para nosotros que tú eres una persona coherente, que eres un maestro que vive realmente lo que predica. En tercer lugar, califican a Jesús como un hombre imparcial. Dice, no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia del hombre. Evidentemente estos hombres tenían el puñal muy bien aceitado, hermanos. Muy bien aceitado. Ellos le estaban diciendo, mira, cuando tú hablas, cuando tú enseñas, dices lo que tienes que decir sin importar quién está delante. Eres el mismo cuando le predicas a los ricos que cuando le predicas a los pobres. Eres el mismo cuando estás delante de una persona común y corriente que cuando estás delante de la crema innata de Israel, porque tú eres un hombre imparcial en todo el sentido de la palabra. Y como si esto fuera poco, estos aduladores agregan finalmente, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¡Wow! ¡Qué clase de cumplido! Eso sí que es un halago, porque una persona puede tener la capacidad de enseñar, puede mostrar un alto grado de coherencia en su vida, puede ser una persona imparcial, es decir, puede tener todos esos rasgos de carácter que ellos están mencionando ahí y sin embargo estar equivocados. Pero estos hombres dicen reconocer que Jesús como maestro tiene todo lo que un maestro de la Biblia debe tener: integridad de carácter y un entendimiento profundo de la palabra de Dios. Es evidente, mis hermanos, que estos hombres se habían sentado anteriormente a pensar antes de atacar. Ellos no vinieron a tientas y a locas, se tomaron su tiempo para preparar la trampa cuidadosamente, sin dejar ningún detalle librado al azar. Ellos creían poder atrapar a Jesús utilizando la adulación como carnada. ¿Por qué? Porque evidentemente no conocían a Jesús. No conocían quién es Jesús, porque Jesús es todo eso que ellos han mencionado y mucho más. No conocían al Señor. Entonces, cuando ya tenían la trampa bien preparada, llegamos a nuestra tercera escena, la emboscada final. Y la emboscada está en la pregunta del versículo 14. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahora, es importante aclarar que el tributo al cual ellos hacen referencia es un impuesto que todos los adultos en Judea debían pagar una vez al año, consistente en un denario. Una moneda de un denario una vez al año. De más está decir que los judíos odiaban ese impuesto. No porque resultara una carga económica para ellos en absoluto, porque el pago de ese impuesto era el pago de un denario al año. Un denario equivalía a la paga de un día de trabajo. Todos nosotros aquí nos encantaría tener ese impuesto, pagar un día de trabajo al año. Así que el problema no era económico para ellos porque no era ninguna carga. Para los judíos ese impuesto, mis hermanos, implicaba un problema de conciencia, serio problema de conciencia. Recuerden que Israel en el Antiguo Testamento era una teocracia, es decir, Dios era su gobernante supremo. Por encima de la monarquía de los reyes estaba la autoridad de Dios. Dios era el verdadero rey de Israel. Era la máxima autoridad. Pero ¿qué pasa? Este impuesto era un recordatorio para ellos cada vez que lo pagaban de que habían perdido su soberanía, de que estaban en esclavitud. ¿Acaso no era el pago de este impuesto una negación implícita de que ellos eran el pueblo de Dios y que Dios reinaba sobre ellos?
de que debían claudicar ante el imperio romano pagano. Ese era el problema en realidad. El impuesto era un problema de conciencia. De hecho, noten que la pregunta de esta gente gira en torno a la legitimidad del impuesto. No a la carga económica, sino a la legitimidad. Esta pregunta no tenía nada que ver con la jurisprudencia romana, porque para la ley romana no existía problema alguno. Ellos debían pagar ese impuesto porque era la ley. Esto tenía que ver con la ley de Dios. ¿Cómo encajamos el pago de este impuesto con la ley que Dios mismo dio a su pueblo a través de Moisés? ¿Cómo lo encajamos? Porque ¿saben qué? Para colmo de males, encima de eso, la moneda del denario tenía impresa de un lado la imagen del emperador Tiberio César con la inscripción que decía Tiberio César, hijo del divino Augusto. Es decir, esa moneda estaba reconociendo a Tiberio como el hijo de Dios y a Augusto como el Dios supremo del imperio pagano romano. Y encima, del otro lado de la moneda, tenía la inscripción que decía Tiberio Pontifex Maximus. En otras palabras, reconocía a Tiberio como el sumo sacerdote de la religión pagana del imperio romano. Así que los judíos no solo odiaban el impuesto, odiaban la moneda. ¿Por qué? Porque esa moneda para ellos era una clara violación a los dos primeros mandamientos de la ley moral de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes. Esa moneda y ese impuesto era una ofensa para el pueblo de Israel. Pero no termina allí el tema. No olvidemos que esta conversación tuvo lugar en el templo de Jerusalén, delante de miles y miles y miles de personas que habían venido de todo el rincón de Judea para celebrar ¿qué? Para celebrar la semana de la Pascua. ¿Y qué celebraba Israel en la semana de la Pascua? La liberación de la nación de Egipto, de la esclavitud. Así que si había una época en el año en el cual el nacionalismo judío estaba a flor de piel, era justamente esa semana. Mis hermanos, es evidente que en su maldad estos hombres habían escogido el día preciso, el momento preciso y la pregunta precisa para poner a Jesús entre la espada y la pared. O ellos creían eso, por lo menos. Era una trampa mortal desde el punto de vista lógico. A ver, dinos Jesús, maestro de Israel, ¿qué debemos hacer? ¿Daremos o no daremos? Miren, si Jesús respondía que sí, inmediatamente delante del pueblo iba a quedar como un Mesías fraudulento, como un Mesías falso que no solamente había claudicado ante el poder de Roma, sino también que había claudicado ante la blasfemia que tenía en la inscripción de la moneda del denario, que reconocía a César como Dios. Si decía que sí, quedaba como un blasfemo, automáticamente. Ahora, si respondía que no se debía pagar el impuesto, y podía ser acusado inmediatamente delante de las autoridades romanas como un sedicioso, como un revolucionario, como alguien que pretendía levantar una revuelta, una revolución en el imperio. Por eso fueron los fariseos y los herodianos, porque si él contestaba que sí, los fariseos lo iban a acusar de blasfemia. Si él contestaba que no, los herodianos lo iban a acusar de revolucionario. Todo estaba planeado a la perfección. Era una situación aparentemente sin salida. O perdía su reputación o perdía su vida. Era casi imposible salir ileso de esa trampa, de no haber sido por el hecho de que esa trampa fue tramada contra Jesús. Y mis hermanos, nadie en todo el universo puede tomar desprevenido a Jesús, porque Él es la verdad encarnada. Él es la sabiduría suprema hecho hombre. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy la verdad.
No que yo puedo enseñar la verdad, no, yo soy la verdad mismos. Estos hombres no sabían con quién se estaban metiendo. Ni idea. Y llegamos así a nuestra cuarta escena, la respuesta del Señor Jesús, versículo 15 al 17. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Mis hermanos, mis queridos hermanos, en una frase de 10 palabras en su original griego y 16 palabras en su traducción al español, el Señor Jesucristo, con una genialidad sin límites, no solo fue capaz de resolver el problema que le plantearon, sino que también poner en perspectiva nuestra relación con el gobierno terrenal y al mismo tiempo acorralar a los heridianos y a los fariseos, ponerlo contra la espada y la pared, tan solo con 10 palabras. Alguien dijo una vez que hasta el día de hoy estas palabras de Jesús, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, son universalmente reconocidas como la declaración política más influyente de todos los tiempos. Lo primero que hace Jesús ante la pregunta es reconocer la legitimidad de los gobiernos humanos. Reconocer la legitimidad de los gobiernos humanos. Cuando le dicen: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos responden: del César. Jesús le está diciendo: ¿saben lo que implica esa moneda? El poder y la autoridad que el César tiene sobre esta nación. Quieran ustedes o no, Israel hoy está bajo el dominio de Roma. Eso es una realidad tangible, palpable. Entonces, dad al César lo que es de César. ¿Qué está diciendo Jesús aquí, mis hermanos? Que siempre será mejor estar bajo la autoridad de un gobierno, aunque ese gobierno sea muy malo, que no tener gobierno alguno. Eso es lo que Jesús está diciendo. Que siempre será mejor estar bajo la autoridad de un gobierno malo que vivir en anarquía. Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en un mundo caído como el nuestro, en el cual vivimos, donde el pecado impera por doquier, Dios ha dado el gobierno como una estructura de poder legítimo que ponga límite a la maldad humana. Mis hermanos, este mundo no es un paraíso, es un mundo caído, lleno de pecado, es un mundo donde el gobierno es un mal necesario. Es una institución que tiene autoridad para castigar al que hace lo malo. El gobierno funciona como un agente divino para frenar la maldad, aunque los gobernantes no sean realmente conscientes de eso. Pero esa es la función del gobierno. Miren, mis hermanos, ese gobierno romano fue el que ejecutó la sentencia de muerte contra Jesús. Y ese mismo gobierno romano fue el que persiguió durante el primer siglo a todos los apóstoles del Señor y los martirizó, eliminando uno por uno. Es un gobierno evidentemente perverso, pero aún así el Señor Jesús está diciendo en Marcos capítulo 12 que debemos pagar nuestros impuestos y que debemos respetar a aquellos que están en autoridad. Eso es lo que él está diciendo. Dad al César lo que es de César.
Debemos ser ciudadanos responsables, pagar nuestros impuestos y respetar al gobierno que está en la autoridad, aunque a lo mejor no sea el gobierno que queremos. Pero dice Pablo en Romanos capítulo 13 que toda autoridad es puesta por Dios, nos guste a nosotros o no nos guste. Pero eso no es todo. Y aquí viene la brillantez de esta declaración, lo genial de esta declaración. Es que al mismo tiempo Jesús nos está diciendo también aquí que nuestra lealtad final no puede ser con ningún gobierno humano. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿cuál es la conclusión lógica de esta declaración? Bueno, en primer lugar, ya es evidente que Dios y el César no son la misma persona. Independientemente de lo que dijera la inscripción que hay en la moneda del denario, hay una autoridad y un poder infinitamente superior al poder del César. Y debemos dar a ese poder superior lo que le pertenece a él. Para que se entienda mejor, mis hermanos, ¿qué es lo que había que darle al César? Bueno, la moneda que llevaba impresa su imagen como tributo a su autoridad. ¿Qué es entonces lo que debemos darle a Dios? Aquello que lleva impreso su imagen. Lo mismo. No es una moneda, obviamente. No, la moneda es para el César. A Dios no le des una moneda. Dale a Dios lo que lleva impreso su imagen. ¿Y qué es lo que lleva impreso su imagen? Bueno, dice Génesis capítulo 1, que una vez que Dios había creado todo lo que existe en el planeta Tierra, la tierra y los cielos y las plantas y los animales, cada uno según su género y cada uno según su especie, dice los versículos 26 y 27 de Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay un énfasis obvio en este pasaje. Todas las plantas, todos los animales fueron creados según su género y según su especie, pero el hombre, según Dios, fue creado a la imagen de Dios. El universo entero, mis hermanos, dicen los salmos, refleja la gloria de Dios. Pero ¿saben una cosa? El sol, la luna y las estrellas no fueron hechos a imagen de Dios, ni los animales tampoco, aunque la Sociedad Protectora de Animales quiera hacernos creer lo contrario. Hay un solo ser viviente en toda la tierra que lleva impresa la imagen de Dios. Tenemos intelecto, tenemos voluntad, tenemos emociones, tenemos conciencia, y todo eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. De acuerdo a la ley de Roma, la moneda que tiene la imagen de César le pertenece a César. Esa moneda representaba la obligación que ellos tenían ante el gobierno de Roma. Jesús le dice, muy bien, devuelvan entonces su moneda al César, paguen con ella el tributo que su ley exige, pero no olviden algo muy importante: todo hombre, todo ser humano lleva impreso la imagen de Dios, y por lo tanto debemos darle a Él lo que le pertenece a Él. Es decir, mi hermano, mi hermana, no es una moneda la que tú le debes a Dios. Tú le debes tu vida entera. Tu vida entera. Sin dejar nada de lado, todo lo que tienes y todo lo que eres le pertenece a Él. Esto lo vimos la semana pasada. Jesús está enseñando lo mismo. ¿Se acuerdan de los labradores malvados?
La misma enseñanza. Ninguno de nosotros se hizo solo. Ninguno de nosotros se sostiene solo. Amigo, por si acaso todavía no te has enterado, especialmente a los jovencitos, tú no tienes el control de tu vida. No. Porque tú no sabes ni siquiera lo que va a pasar el próximo segundo. Todos estamos en las manos de Dios, del soberano Dios, único y verdadero Dios. Esa sensación de autonomía que hoy está de moda y que mucha gente tiene es solo una ilusión. Mi amigo, tu corazón está latiendo en este momento, créeme, porque Dios todavía no ha dado la orden que se detenga. El día que dé la orden, tu corazón se detendrá y tu vida terminará. Tú estás respirando en este momento porque Dios quiere mantener tu sistema respiratorio en funcionamiento. No porque el aire es gratis, como dicen algunos. Tú estás pensando en este momento, vayas a saber lo que estás pensando, en este momento porque Dios mantiene en funcionamiento tus neuronas cerebrales. Dale entonces al Dios que te creó, al Dios que te sostiene y al Dios que puso su imagen en ti, lo que a Él le pertenece, tu vida entera. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. No es solamente una parte de tu vida, toda tu existencia le pertenece a Él. Esa es la parte que los fariseos no podían entender. Ellos pensaban que era suficiente llevar a cabo unos cuantos rituales, llevar a cabo unas cuantas ceremonias durante el año, vivir bajo cierto estándar de moralidad, pero Jesús vuelve a describir en este pasaje lo mismo que describió en el pasaje anterior. El verdadero problema, la verdadera naturaleza del problema humano. En el fondo de nuestros corazones todos queremos vivir para nosotros mismos. Todos queremos vivir para nuestra gloria, cuando la Biblia dice que fuimos creados para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Mis hermanos, hemos construido un altar en nuestro corazón donde adoramos todos los días a nuestro propio yo y nada más. Y por eso Jesús es un problema. Y por eso Dios es un problema. Porque nosotros queremos todo para nosotros mismos. No queremos darle a Dios lo que es de Dios. No queremos darle lo que le pertenece a Él. Lo queremos todo para nosotros. Miren, el pecado en nosotros distorsionó la imagen de Dios. Si bien todavía reflejamos la imagen de Dios, pero distorsionado por el pecado, de una manera distorsionado. Entonces vivimos para nosotros mismos, conforme a nuestra propia voluntad. Nos molesta hacer la voluntad de Dios. Nos molesta. Pero he aquí la buena noticia, mis hermanos, para eso vino Cristo al mundo. Para eso vino Cristo, no fue solamente para morir por nosotros en una cruz, no fue únicamente para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, no, Jesús vino a comenzar una obra de transformación en el alma humana que restaura en nosotros gradualmente la imagen de Dios que se ha distorsionado. En otras palabras, Cristo no vino al mundo simplemente para conseguirnos un pasaje gratis al cielo. No. Él vino a hacer a los seres humanos más humanos. Él es el hombre perfecto, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él vino a restaurar el daño que el pecado ha ocasionado en nosotros, transformándonos poco a poco a su imagen.
Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano mío, hermana mía, Dios está puliéndonos como a una joya preciosa, día a día, para hacernos cada vez más parecido o semejante a Jesús. Porque Él, al hacerte como Jesús, está haciendo a los humanos más humanos. Y aunque esa obra de transformación nunca será perfecta de este lado de la eternidad, los cristianos no somos perfectos, no lo somos. Pero esa restauración sí comienza aquí y ahora, con la promesa de que algún día esa obra será perfeccionada cuando nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo regrese en gloria por segunda vez. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como es. Los fariseos y los herodianos plantearon la pregunta como si hubiera una sola alternativa: o le damos al César o le damos a Dios. Pero Jesús le hace ver a ellos que no era un asunto de una cosa o de la otra, sino de ambas cosas al mismo tiempo, porque nosotros somos ciudadanos de dos reinos, teniendo a Dios como autoridad suprema en ambas ciudadanías. ¿Saben lo que esto quiere decir en la práctica? Que si la obediencia al César, la obediencia al gobierno humano, riñe con la autoridad suprema de Dios, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, sin importar el precio que tengamos que pagar por eso. Mis hermanos, nosotros los cristianos no podemos darle a nadie nuestra máxima lealtad, porque eso solo le corresponde a Dios. Él está por encima de todos los reyes, de todos los gobiernos, de todos los legisladores, y tenemos que vivir en el coraje y la seguridad de predicar esa realidad. Miren, cada vez que nosotros proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, no solo estamos haciendo una declaración religiosa, estamos haciendo también una declaración política, porque estamos confesando que Jesús es nuestra máxima autoridad. Y eso no solo tiene que ver en la esfera espiritual, sino también en todas las áreas de nuestra existencia. Jesús es el Señor. Él es el Señor. Él es la máxima autoridad del universo para diferenciar la verdad del error. Él es la máxima autoridad del universo para distinguir lo bueno de lo malo, para distinguir lo que es justo de lo que es injusto. Jesús es el Señor. Los cristianos debemos ser buenos ciudadanos de esos dos reinos. Eso es lo que dice el Señor, pero teniendo plena conciencia que uno es temporal y el otro es eterno. Teniendo la plena conciencia que uno es superior y el otro es inferior. Es decir, dale al César lo que es de César, siempre que eso no riña con tu obligación de darle a Dios lo que es de Dios. Todo lo que eres, todo lo que tienes, le pertenece a Él, le pertenece a Dios. Pero ¿saben una cosa? Este tema no termina allí. 3 días después, viernes por la mañana, Cristo ya arrestado, es llevado por los mismos miembros del Sanedrín delante de Poncio Pilato. ¿Y saben cuál fue la acusación de esta gente delante de Poncio Pilato? Ellos no podían acusar a Jesús de blasfemo, porque eso no iba a tener ninguna repercusión delante de Poncio Pilato. A Poncio Pilato no le importaba en absoluto los temas religiosos. Entonces, ¿qué hicieron? Mire, dice en Lucas capítulo 23, versículo 2, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey.
terrible, mis hermanos. Ellos no pudieron hacer caer en la trampa a Jesús y se dieron cuenta que su única salida era mentir. Tuvieron que mentir para acusarle y para que sea condenado a muerte. Y Poncio Pilato se hizo cómplice de esa mentira. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Nadie puede con Jesús. Ese mismo día Él fue llevado a morir en la cruz del Calvario. Pero gloria a Dios, el Señor resucitó al tercer día para que pecadores culpables como tú y como yo pudiéramos ser perdonados y restaurados a la imagen de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Mis hermanos, algún día el universo entero, hasta el último rincón, confesará que Jesucristo es el Señor. Mi amigo, no sigas pretendiendo que tú tienes una autonomía que en realidad no tienes. Porque si tú tratas de retener tu vida, terminarás perdiéndola. Darle a Dios lo que es de Dios es la única manera de conservar para ti lo que realmente tiene valor. El asunto aquí no pasa por darle a Dios lo que es de Dios para luego vivir una vida miserable. No, eso es una caricatura del cristianismo, no. El punto aquí es darle a Dios lo que es de Dios para que entonces tú puedas realmente comenzar a vivir con todas las letras. O déjeme ponerlo de otra manera. Dios nos pide que le demos lo que a Él le pertenece, es decir, toda nuestra vida, no solo porque eso es lo justo, sino que también porque Él nos ama. Y como nos ama, Él sabe que no hay nada ni nadie en todo el universo que sea mejor que Él. No hay nada que sea más satisfactorio que conocer a Dios y deleitarnos en Él. Así como la mayor desgracia también es vivir centrado en nosotros mismos. ¿Tú quieres darle a Dios lo que es de Dios? Pon toda tu confianza en Jesús. Y solo en Jesús para el perdón de tus pecados. Y créeme, por primera vez en tu vida podrás disfrutar el gozo de estar en la presencia misma de Dios con todos los privilegios de un hijo. Es mi oración en esta mañana que el Señor quiera despertar tu corazón con su palabra hoy, para que a partir de ahora y en dependencia de Él, tú puedas tener con Dios una relación de amor que trascienda cualquier otra relación que tú hayas o puedas llegar a tener en tu vida. Mi amigo, ven a Cristo en este momento, allí donde estás. Ven a Cristo porque Él es el Rey de Gloria. Pídele que tenga misericordia de ti. Vamos a orar.